Hola lectores, bienvenidos a un nuevo café literario. Mi nombre es Angélica de los Santos y coordino Proyecto Lectores por Pasión. Siempre hay personas que te van guiando en algún camino, que quisieras hablar con ellos o que es un referente siempre tuyo. Entonces estoy muy contenta porque tengo con nosotros a Nadia Jiménez, que desde hace mucho tiempo la sigo en redes sociales, en Instagram, y es un placer estar hablando contigo. Entonces ahora vamos a presentarles su libro, Confieso que he leído. Este es publicado por Hachette Actualidad, exactamente, está ahí, y salió en noviembre del 2022. Entonces, bienvenida, Nadia, un viernes en la noche platicando de libros, como siempre. Qué rico, muchísimas gracias, Angie. Pues un placer estar aquí contigo y con todos tus seguidores de Proyecto Lectores por Pasión, en un espacio al que ya traía yo muchas ganas de venir, de poder platicar, pues no solamente de este libro, que qué bueno que lo hagamos, pero bueno, de este y de cualquier otro libro. Son espacios que se disfrutan y se anhelan. Así que muchas Además, gracias. ¿sabes qué? Creo que siempre es diferente hablar con alguien que tiene la misma pasión o a lo mejor más que tú de libros. Entonces creo que es algo que te identifica y fluye. Entonces, muchas gracias. Voy a leer un poquito la información de Nadia. Nadia Jiménez es promotora de lectura, productora de televisión y conductora de las series de televisión Grandes Autoras Latinoamericanas, Soy Lectora y Grandes Escritores Mexicanos, y los que fomenta el hábito de la lectura. Fundadora del Círculo de Lectura Satélite en el 2018, ha tomado diversos cursos y talleres de literatura contemporánea, apreciación literaria, crítica, reseña, novela, poesía y cuento. Además de impartir la conferencia magistral, los círculos de lectura para fomentar el amor por los libros de diferentes universidades aquí en la República. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Entonces, bueno, vamos a empezar, como les platico, vamos a presentar el libro Confieso que he leído. Y en las primeras páginas, ya lo decíamos hace ratito, es todo lo que tú has reflexionado en torno de la lectura. Algo que me llamó muchísimo la atención y me gustó, esa parte donde tú reflexionas o te das cuenta que eres lectora. Eso es muy importante porque a veces las personas lo dan por hecho, no se les hace tener esa etiqueta, sin embargo lo son. Platícanos, por favor, esa parte o eso de dónde descubriste que eras lectora. Así es. Gracias, pues fue una cosa muy curiosa y literalmente yo no sabía que era una persona a la que le gustara la lectura a tal grado de considerarse una buena lectora. Yo no me recuerdo en ningún momento de la vida ver librerías y que me llamaran como un imán, aunque yo hiciera esas pausas conscientemente, nunca lo fue así. Pero bueno, en el libro cuento un poquito de cómo cuando se me presenta la oportunidad de conducir uno de estos programas de televisión, las series Grandes Autoras Latinoamericanas, de repente tenía yo que empezar las grabaciones y yo no sabía de qué iba a hablar exactamente. Y cuando me dan la lista de libros que tenía yo que leer y tener preparados para realizar los 10 programas de televisión, descubro que de los 10 libros que me pedían, yo había leído 9. Entonces, bueno, me pareció una muy grata coincidencia, pero me quedé pensando hasta qué punto realmente fue una coincidencia, ¿no? Que de esos 10 libros 9 ya hubiera yo leído. Entonces un día, así por curiosidad, me fui a una tienda de estas, no precisamente de libros, pero había libros, y empecé a ojear y a bromear un poco de este ya lo leí, este ya lo leí, este ya... Cuando me di cuenta, pues yo ya había leído muchos libros. Y haciendo un poco esta reflexión con mi familia, mis sobrinas de pronto me dijeron, pero si tú siempre has leído, o sea, nosotros desde chiquitos, desde que nos acordamos, tú siempre has tenido libros en la recámara, cada noche leías. Y entonces descubrí que lo que yo leía era lo que leía mi papá o lo que leía mi mamá o lo que leía mi hermana, ¿no? Y fue con ellos en donde yo pues comencé a hacer lo que en estricto sentido es un círculo de lectura, porque con ellos
compartía las lecturas, ¿no? ¿Y en qué vas? Y ya llegaste a tal punto, ¿y qué te imaginas? ¿No? Todas las conversaciones que surgen alrededor de un libro, bueno, era con ellos así, semana a semana, pasito a pasito, porque íbamos leyendo pues prácticamente el mismo libro al mismo tiempo, nada más que cuando uno lo dejaba, el otro lo agarraba y así íbamos con la lectura. Entonces fue así como descubrí que, bueno, pues traía yo un buen bagaje literario, sin ser plenamente consciente y sin haber tenido esa intención. Ahora nos narras también esto que nos acabas de decir sobre ir compartiendo las lecturas. También ahí me identifiqué porque a nosotros lo hacíamos, pero entre mujeres. Había una tía que nos traía unos libros y nos los íbamos pasando. Eso creo que te va fomentando también las ganas de terminarlo, porque bien dices, ¿no? Lo que quieres es también compartir y no se queda solamente la lectura a nivel personal. Sí. Entonces, reflexionando un poco con esto, ¿tú crees o cuál será la importancia que tú le das a este entorno familiar que te puede dar el ser lectora o no? Y me imagino que también habrá muchos lectores que se van formando por diversas causas. Así Para es. ti, ¿qué tan importante fue este desarrollo familiar? Porque finalmente iban juntos. Claro, mira, qué bueno que tocas ese tema porque parte de lo que desvela este libro es eso, que las rutas no son siempre las mismas, ¿no? Que cada quien encuentra su propio camino dentro de esta gran pasión y no siempre es la familia. En mi caso fue importante porque en mi casa siempre hubo una biblioteca abierta para todos, jamás se vetó un libro. Sí, digamos que había una intención de, miren, les compré un libro de fábulas, léanlo, y yo creo que ninguno lo leyó, pero había una intención. Eh, y la imitación también es importante. Yo creo que ahora toda esta, tú lo vives igual que yo, estamos en un ambiente con mucha gente que nos gusta la lectura, que leemos quizá más del promedio lector en nuestro país, y nuestros hijos, nuestra familia, nos está viendo leer como algo natural. Y entonces la imitación, pues se va a dar, quizá no ahorita, pero en unos años, estos jovencitos o estos niños seguramente van a tomar los libros como algo muy natural, ¿no? Entonces sí creo que el ejercicio que se hace dentro de una familia, teniendo a alguien, no con la intención de fomentar la lectura, pero sí con el hábito, la imitación va a generar futuras generaciones de lectores. Ahora, no quisiera dar más detalles, más que los precisos, para invitar a los lectores precisamente a conseguir el libro y a disfrutarlo, pero hablas sobre también lo importante que fue para ti la poesía. Y te lo quiero preguntar porque a partir de esto es que después viene el por qué surge el título del libro. Entonces, como para que vayamos entrando por ahí, sí, ¿qué fue lo que te captó, digo, para ponerle a tu primer libro un título tan significativo? Así es. Platícanos. Pues mira, curiosamente, este libro con el que juego con las palabras, ¿no? Confieso que he leído, es el título que yo le di a mi libro, y viene del título de las memorias de Pablo Neruda, Confieso que he vivido. En realidad no es un libro de poesía, es un poeta, o fue un poeta, pero en realidad estas son sus memorias. Y es un libro al que yo le tengo mucho cariño y lo tengo como mi libro especial. En el libro lo cuento, pero se los cuento así muy rápidamente. Yo debo haber tenido unos 17 años, más o menos, y la primera vez que vi llorar a mi papá fue con un libro en las manos. Y entonces mi impacto fue grande, ¿no? Me acerqué a ver qué estaba pasando, y me extendió el libro y leí las primeras páginas que eran era la descripción de los bosques chilenos que hace Pablo Neruda. Un texto bellísimo. Si tienen oportunidad de leer ese libro, es imperdible. Pero entonces,
pues, por supuesto, en cuanto mi papá dejó el libro, lo terminó, pues yo fui tras él, porque bueno, había que desentrañar, a ver qué había movido ahí en el alma de mi padre. Y bueno, quizá a mí no me hizo llorar como lo hizo llorar a él, pero sí dejó algo en mí. Movió algunas fibras, algunas formas de ver la vida cambiaron a partir de ese libro. Y bueno, creo que además ahí fue cuando se detonó también mi época lectora. Y cuando empecé yo a... Es más, poquito tiempo después de eso, con mi primer sueldo, me compré, o sea, el primer libro que yo me compré para mí fue El amor en los tiempos del cólera de García Márquez, que además acababa de salir más o menos en esa época, porque eran, digamos, con una novedad, y yo me sentía muy orgullosa de estar leyendo un premio Nobel, ¿no? Pero bueno, y te decía que no fue tanto la poesía, porque realmente no era la poesía de Neruda la que me había movido, eran las experiencias y la vida de Neruda, ¿no? Y bueno, también en el libro hablo, y si quieres en un ratito más leemos esta partecita, en donde yo hablo de un librito de poesía que mis papás me regalaron siendo yo niña. Y y pues me las aprendía, o sea, el libro era especial para mí, pues me aprendí ahí algunas poesías y siempre me han gustado, ¿eh? Siempre he tenido un libro de poesía a la mano. Tengo varios, pero siempre tengo la poesía a la mano. Pero digamos que no fue precisamente por la poesía por la que seleccioné el título. Sino por el momento, ¿no? Sí, yo creo Exactamente. que ver a tu papá ahí, tuvo que haberte uno intrigado el por qué era el llanto o lo que, con lo que se había identificado. Sí, sí, Sí. te entiendo. Y estando en esa etapa de tu vida, ya nos platicaste un poquito que ese fue tu primer libro, El amor en los tiempos del cólera. ¿Y con qué te seguiste, Nadia? Porque tuviste que haberte enamorado, bien dices ahí, de la lectura. ¿Recuerdas qué autores fueron los que, por los que te Por seguiste? los que me ¿Te fui más o menos. alimentaste? Mira, es probable que en esa época, no lo tengo tan claramente, pero sí recuerdo haber leído toda la obra de Marcela Serrano. Y era los libros que mi hermana leía y que luego yo los leía y luego compartíamos. Y luego yo se los compartía a otra amiga y así éramos el grupo de 3 o 4 que comentábamos los libros. Bueno, pero debo haber leído también incluso el diario de Bridget Jones y cosas así, pero sí me acuerdo de toda la obra de Marcela Serrano. Por supuesto, a García Márquez, ¿no? Después de haber leído ese libro, bueno, pues te quedan muchísimas ganas de seguirlo leyendo y en esa época salieron también los 12 cuentos peregrinos, en fin, pero eso es así, de repente lo que tengo muy fresco de haber leído en esa época. De Marcela Serrano recuerdo mucho el de 10 mujeres, que ese creo que fue con el que la conocí. Y ya Ah, sí te sigues porque precisamente te enamora, ¿no? La forma en que va describiendo ahí a sí, los sí, sí, personajes femeninos, sobre todo, creo que es por sí, ahí. sí. Ahora, yo te quisiera preguntar, esto fue tu tiempo de lectura, ¿no? Cuando iniciaste. Luego te fuiste acercando a la lectura, pero de otra forma, ¿no? Empezaste como productora, conductora y siempre acercándote a la literatura. Finalmente hablas de escritoras, de escritores. ¿Cómo es que surge este proyecto en tu vida, Nadia? ¿Cómo llegaste a ese caminito? A ese punto, pues mira, todo en la vida se da de manera como circunstancial. ¿No? Llego a la televisión, a este programa de grandes autoras latinoamericanas, porque estoy casada con un productor de televisión. Entonces, bueno, tenemos una compañía productora y estábamos haciendo una serie de televisión con un corte científico, ¿no? Era un noticiero científico. Y entonces se dio la oportunidad de entrevistar a un premio Nobel de medicina en Mérida. Y mi esposo se fue con todo el equipo a hacer la grabación, yo me quedé en México y de pronto me habla un domingo en la noche y me dice, oye, pues la entrevista con el premio Nobel es mañana a las 9 de la mañana, pero yo no me siento con el inglés suficiente como para entrevistar a un premio Nobel,
por favor, vente. Entonces me arranqué a las 5 de la mañana, llegué a Mérida, hice la entrevista a las 9 de la mañana, y cuando se reúne el material y lo presentan en el canal de televisión, le preguntan, ¿quién es tu conductora? Cuando ven la grabación, dijo, ay, pues bueno, es que la entrevista la hizo mi esposa, ¿no? Y le dijeron, oye, pues está bien a cuadro y lo hace bien, pues ya déjala como conductora del programa. Entonces me quedo haciendo unas mesas redondas en ese programa y ¿qué te voy a decir? Al mes me llama el canal de televisión y me dicen, tenemos un programa que se llama Grandes Autoras Latinoamericanas y queremos que analices la posibilidad de conducirlo. Hago el programa de televisión de literatura en el cual me sentí muy cómoda. Me sentí muy cómoda porque conocía yo los libros de los cuales íbamos a hablar. Y realmente el programa consistía en de hecho, el programa se encuentra por ahí en internet. Básicamente es un círculo de lectura con 3, 4 participantes hablando sobre un mismo libro y qué opina uno, otro, muy interesante. Y entonces salí realmente de ahí muy contenta, satisfecha del trabajo realizado, pero también contenta y satisfecha de saber que tenía yo mi buena historia lectora. De ahí es que me puse de curiosa a ver cuántos libros había yo leído en una librería y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo quisiera tener mi propio círculo de lectura. Y me dijo, pues me da muchísimo gusto, qué bueno. Y entonces me dijo, pero pues, ¿cómo le vas a hacer? A ver, y íbamos en el auto, me acuerdo, y le digo, a ver, detente tantito, y me bajé en una librería, aquí por la zona en donde vivo y donde tengo su casa, y me bajé a preguntar, oigan, si hago un círculo de lectura, ¿me dejan reunirme aquí? Sí, ¿cuándo? Y yo inventé ahí en ese, el miércoles a las 4:30. Bueno, entonces salí de ahí y agarré el chat vecinal y les dije, próximo miércoles 4:30 de la tarde, club de lectura y nos vemos en tal lugar. Así llegamos 3 vecinos y yo. No nos conocíamos, es una calle grande, y pues ahí nos conocimos, ahí seleccionamos nuestro libro y nos pusimos a leer y desde entonces cada miércoles nos seguimos reuniendo. Dejó de ser presencial y ahora lo hacemos a través de Zoom, pero pues así fue como me fui de lleno a los libros. Y claro, aprovechando ese gusto y esa experiencia, pues empezamos a buscar que las producciones también fueran relacionadas con libros en donde yo pudiera participar porque pues era mi privilegio, ¿no? Claro, además, digo, no es que nada más te gustara y no lo hicieras bien, sino sabías también del tema. Nada más era complementar ahí algo que te gustaba y te apasionaba con la oportunidad de compartirlo. Y ahorita tocaste lo de los clubes de lectura y qué bueno porque para allá iba. A partir de la pandemia se empezaron a hacer grupos grandes. Y digo a partir de aquí porque pues obviamente las personas estaban encerradas y era como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces sí, hubo ahí una oportunidad de ir formando comunidades lectoras. Y es importante porque, bueno, va a la siguiente pregunta, pero platícanos, haces este presencial y es cuando empiezas a hacerlo de manera virtual. Entonces, empiezas a formar los grupos. Ahorita les vamos a pasar también toda la información para quien quiera ir integrándose. Algo a mí que me encanta es que tú, ese plus que se ofrece en tus clubes de lectura, es el libro firmado por el autor, Nadia. Sí, en Entonces, algunos, así sí, es. algo se da, y como cualquier lector, lo que queremos es nuestro libro firmado. Sí es cierto, ¿no? Los libros electrónicos es como más fácil de llevar y más, pero siempre queremos la firma del autor. Entonces, platícanos cómo es que fuiste como cuadrando el club. Hay muchos clubes de lectura y cada quien tiene su particularidad. ¿Cuál fue la idea que fuiste teniendo? Porque obviamente van llegando los integrantes y va habiendo necesidades, Nadia. Así es. Pues mira, efectivamente hubo que evolucionar y tiene uno que irse adaptando pues a las circunstancias. Empezaron siendo los clubes presenciales y lo que yo quise hacer desde un principio y era por una necesidad muy personal, de decir, es que yo quiero conocer al autor. Más allá del autógrafo, que el autógrafo también es importante y también en el libro hablo un poquito de eso, era conocer a la persona que había escrito esa historia, qué
lo mueve, qué lo lleva, qué conoce, qué ha vivido, qué ha sentido para, o no nada más eso, sino qué tiene en su cabecita para poder imaginar todo eso, ¿no? Y entonces, en mis círculos de lectura, lo que yo hacía era invitar al autor para que viniera a la librería y platicara con nosotros, y ahí, pues, evidentemente nos firmaba nuestros ejemplares. Eh, Así estuvimos 2 años y se llega la pandemia. Nos encierran a todos en casa, por supuesto los lectores dijimos, no, no, pues esto a nosotros no nos lo pueden hacer, o sea, es nuestro gran entretenimiento, ¿cómo le hacemos? Dije, pues a través de Zoom. Y entonces, bueno, pues esto de manera orgánica creció exponencialmente, porque ya no nada más se limitaba a la colonia en donde está la librería, que es quienes pueden asistir. No, nadie va a venir del sur de la ciudad al norte para estar 1 hora en un club de lectura. Pero de pronto, pues yo ya tenía gente de Costa Rica, tenía gente de Monterrey, tengo muchas lectoras de Guadalajara, tenía gente de España, o sea, se empezaron a abrir, y entonces tuve que empezar a abrir grupos. Claro, lo que teníamos en ese momento era mucho tiempo, tiempo para leer y tiempo para estar en el Zoom. Y entonces, pues empezaron a abrir grupos y grupos, pero pues como yo, había muchas otras promotoras de lectura que estaban haciendo lo propio. Entonces, pues en algún momento se me ocurrió hacer cosas diferentes y volver a los encuentros con los autores que además estaban en posibilidad, porque estaban igual de encerrados, igual de aburridos que todos nosotros, de que se pudieran unir a un círculo de lectura. Y entonces lo que hacíamos era, pues a ver, vamos a tener un círculo de lectura, por ejemplo, con Ángeles Mastretta, lo que vamos a hacer es mandamos los libros a Ángeles, ella nos los dedica, yo se los hago llegar a sus casas, empezamos a leer y al final tenemos cierre de lectura con ella y ya tenemos libro firmado, la tenemos a ella en la cámara, pues así platicando como tú y como yo, y entonces, bueno, pues eso sí a los círculos de lectura como muy especiales. Entonces, hasta ahorita todavía tengo un par de círculos de lectura porque tengo 9, ¿no? Pero en 2 de ellos sí tenemos todavía esta mecánica. Obviamente es con un costo, es porque hay que comprar los libros, hay que hacerlos llegar, ¿no? Hay una serie y los cierres, por ejemplo, ahorita ya se están haciendo también en uno de ellos presenciales, con el autor. Entonces, bueno, pues tiene un saborcito muy, muy especial. No, no, muy especial, mucho, muy especial. Y yo te voy a leer primero, antes de seguir con el libro ya propiamente, te voy a leer aquí algunos saludos. Dice Adi Domínguez, justo uno de los autores preferidos de mi mamá es Neruda. Leer en casa también fue una actividad que se dio por herencia. Gracias por tu tiempo y por estar en Proyecto Lectores por Pasión. Lorena García dice, buenas noches, Proyecto Lectores, gracias por permitirnos conocer la obra de la autora. Patti García te saluda desde Boca del Río. Gabino López dice, buenas noches, te saluda desde Michoacán. Minerva dice, una confesión, wow, esa es una palabra que siempre causa mucha inquietud. Dice Sagnit, creo que así se pronuncia, qué emoción escucharte y verte, querida Nadia, eres extraordinaria. Isela Ramírez también te saluda desde el Estado de México. Y bueno, esto es de los clubes de lectura que tienen mucho que ver con este libro, porque pues precisamente a partir de eso se da la oportunidad de poder platicar con los escritores, con conocerlos, por ahí tener el contacto con las editoriales. ¿Cómo es que llega Confieso que he leído, Nadia? Ay, perdón. Ay, discúlpenme. ¿Cómo llega? Confieso que he leído a... Perdón, me Ah, distraje. no, no, no te Es que preocupes. no sé qué está pasando aquí con el Zoom. Perdóname. Si me repites. Nosotros te vemos bien. Ya, Sí, ok. sí, te vemos bien, te escuchamos bien. Sí, que cómo nacía este proyecto, cómo de Sí. repente dices, tengo este material o voy a hacerlo y quiero, cómo pasar de ser lectora a escritora, cómo llega el proyecto de Confieso que he leído. Ay, pues mira, llega de una manera muy natural en términos de, estaba yo muy en contacto con estas escritoras. ¿Por qué? Porque eran lecturas que yo tenía muy recientes.
las había tenido como invitadas en los clubes de lectura. Digamos que la mayoría de ellas, pues traigo sus teléfonos en el mío. Digamos que también pues me conocen porque de alguna manera también cuando estoy en la feria del libro, pues como todo lector fan, ¿no? Pues me acerco a ellas, las saludo, pido sus autógrafos. Y yo notaba que en los círculos de lectura siempre se quedaba al final alguna pregunta que nos diera un poquito más de su parte humana, de su parte lectora, de la parte en donde las escritoras o escritores y nosotros somos iguales, ¿no? Porque de alguna manera tú tienes al escritor en un pedestal, es, wow, el escritor. Sí, pero ese escritor es lector. Y cuando es lector es igual a ti, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué lees? ¿Qué te gusta? ¿Qué te mueve? ¿Te gusta la ciencia ficción? ¿Te gusta el ensayo? No lo sé. Entonces, cuando hacíamos esa pregunta a los escritores, yo veía como todas mis lectoras o lectores agarraban pluma, papel, y empezaban a anotar las referencias que nos daban. Y entonces, bueno, llegó un momento en que platicando precisamente en un desayuno con una de estas escritoras, le comentaba a Sophie Goldberg, oye, yo quiero hacer algo, yo tengo ganas de escribir, pero no sé por dónde empezar, no sé. Me dijo, pues si quieres escribir, Nadia, pues empieza a darle, no le des muchas vueltas, pero pues yo creo que tienes muchísimo material, has hablado con tantas escritoras o escritores, y de ahí como que se me iluminó y dije, claro, ahí está mi material. Y entonces me empecé a hacer una lista que de origen eran 50, y mi título preliminar era 50 me cuentan. Conforme empecé a hacer las entrevistas me di cuenta que nunca iba a poder yo llegar a 50 porque era un mundo de información, pero pues se fue dando así de una manera natural en términos de yo lector, te pregunto a ti lector, ¿qué me puedes decir acerca de esto que a mí, Nadia, me interesa saber y yo sé que a mis compañeras de lectura también les interesa? Y bueno, fue así como terminé yo el material y por supuesto, pues como todo el mundo, a tocar puertas, a ver qué editorial se podía interesar. Las editoriales tardan mucho tiempo en responder, tardan hasta 6 meses, y lo más probable es que si no te responden en esos 6 meses es que ya te des por muerto porque no hay interés. Pero yo soy muy impaciente y entonces dije, yo no me voy a esperar 6 meses a que nadie me responda o a ver si me responden. Y entonces, bueno, pues caí en manos de una persona inteligente, sensible, y todas las virtudes que se puede imaginar. Le mandamos un beso a Norma Bautista, en donde me dijo, pues creo que lo que tienes suena interesante. Mándamelo y vamos a ver. Y pues dicho y hecho, ella lo presentó a la editorial. A las 2 semanas me dijeron, vamos para adelante. Y bueno, pues estoy muy contenta con el trabajo que ha hecho Hachette, que forma parte de Larousse. Le dieron pues todo el apoyo al libro, a mí, y pues ahí vamos, contentos. Y ya estás del otro lado de lectores y del círculo, ¿no? Ya pues, ya eres tú también la invitada especial. ¿Cómo has sentido este otro papel que ha llegado a ti? Porque te digo, de estar entrevistando, ahora eres a quien estamos entrevistando. Entonces, ¿cómo lo has recibido tú? Pues la verdad es que ha sido muy bonito. Digo, hay momentos en que pues no me la creo, ¿no? Llegar y que sea yo quien esté enfrente presentando un libro, que las preguntas me las hagan a mí, pues es un bonito, una gran satisfacción, pero a veces es difícil de creerla. Pues créetela, porque yo creo, estoy casi segura que este es el primero de muchos, Nadia. Ya lo verás y ya regresarás a presentar también los siguientes. Les quiero platicar, entre las escritoras que están, son 30 entrevistas y está, por ejemplo, Irene Vallejo, Laura Ferrero, Mónica Lavín,
Olga Merino, Rosa Beltrán, Ángeles Mastreta, obviamente, Carmen Boullosa, ¿quién más está? Sofía Segovia, Sara Tamara, Sefcovic, Laura García, Carla Welfenbein, Victoria Silvia Cherén. Dana. Sí, 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 muchísimas escritoras que precisamente ahorita están dando mucho de qué hablar porque es una nueva escritura, hecha por mujeres y con características muy especiales, ¿no? En este elegir autoras, ¿cómo eliges esos 30? Obviamente no vamos a decir quiénes quedaron afuera, pero ¿cómo es que eliges quiénes se quedan en el libro? Te comentaba hace ratito, a todas ellas las tenía yo muy frescas, por un lado, pero lo más importante es que en todas ellas hubo algo en sus lecturas que me dejó la espinita de querer saber qué había en esa mujer. Hay libros que tú lees y, ay, qué bueno, qué bonito está el libro, y no piensas en el autor. Y yo, al terminar estos libros, me quedo pensando, ¿qué carga esta mujer en su cabecita, en su corazón, para escribir lo que escribe? Y también tengo que decir una cosa, hay 2 o 3 casos en donde quizá el libro no es ni mi libro favorito, ni un libro que yo dijera, no, 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 es que este libro lo tengo que conservar por el resto de mi vida. Pero algo me deja pensando en esa mujer escritora como lectora. Y quisiera pedirte o invitarte a que nos regalaras un pequeño fragmento, Nadia, lo que tú nos quieras regalar, porque la idea es invitar a los lectores que nos están escuchando, que están siguiendo la transmisión, y invitarlos. En lo que elige ahí Nadia, yo les quiero recordar, si es que acaban de entrar a la transmisión, estamos hablando sobre el libro Confieso que he leído, de la escritora Nadia Jiménez. Qué bonito se escucha, escritora Nadia Jiménez. Nadia. Bonito, gracias. Mira, para no entrar y dar preferencia a ninguna de las escritoras, les voy a leer cómo inicia, que es una parte que yo escribo para los lectores. ¿De acuerdo? Dice así: mis primeros recuerdos sobre lecturas y libros se remontan a 1977, cuando mis papás, después de asistir al recital de un poeta español en México, me regalaron un librito de poemas de color azul que aún conservo, dedicado para mí. Se titula Mi barca y la dedicatoria dice así: a mi amiguita Nadia, con mi deseo de que tenga un cargamento de luz, de paz y de felicidad. Firma Manuel Benítez Carrasco, 1977. Supongo que el poeta andaluz, en donde quiera que se encuentre, podrá constatar que su deseo se ha cumplido a cabalidad cada día de mi vida. Y no solo eso, que también despertó en mí el gusto por la poesía, por la literatura en general y por coleccionar libros autografiados. Algunos años después, recuerdo una tarde en que me encontré a mi papá llorando con un libro en las manos. Un poco desconcertada, le pregunté qué pasaba y me extendió el libro para que leyera unas páginas. Se trataba de la bellísima descripción de los bosques chilenos que hace Pablo Neruda en sus memorias tituladas Confieso que he vivido. Si yo tuviera que mencionar un libro que haya cambiado mi forma de ver la vida, como lo harán mis entrevistadas más adelante, sin duda alguna sería Confieso que he vivido, porque con él entendí que la vida es tan rica en experiencias como nosotros permitamos que sea, que ahí hay un mundo, literalmente hablando, listo para conocerlo, para admirar su belleza, saborearlo y explorarlo, y que nuestros sueños siempre serán posibles si nos empeñamos en ello. Muchas gracias y a nombre de todas las personas yo te doy el aplauso. Muchas gracias por compartir este fragmentito, pero creo que es de los más sensibles, de los que más te llegan también. Sin Entonces, duda. muchas gracias doblemente. Te voy a leer también otros comentarios. Dice Lorena García, ¿con qué autora sentiste más resistencia para mostrar esa parte humana? Bueno, ya lo leerán ustedes, pero Isabel Allende, ¿no? Es difícil de conectar
Muchas gracias. Lorena Castillo dice, me encantó el título y sobre todo apoyo a mi género femenino. Confieso que tenemos mucho que decir. Esa parte también me gustaría que la explicaras porque en alguna entrevista comentabas que no era nada por, por esta idea del feminismo ni de la literatura escrita solamente por mujeres. ¿Se dio una coincidencia, Nadia? Totalmente, fue una coincidencia. Mi idea era, lo que les decía, que fueran 50 escritores y escritoras, que se llamara 50 me cuentan, y a la hora que empecé a hacer mi relación de los 50 escritores, pues bueno, me empecé con los que tenía yo muy a la mano, como te digo, muy en mi teléfono. Y una cosa que sí, que fue coincidente, es que tú recordarás, pero durante la pandemia hubo una explosión de literatura escrita por mujeres. Empezó a publicarse muchísimas cosas escritas por mujeres y entonces, bueno, pues quienes estábamos leyendo tanto, porque bueno, con los clubes de lectura y la pandemia, pues incluso de las editoriales nos llegaban los libros de autoras. Entonces, pues empezamos a leer como había mucho interés en ese momento por la literatura que estaba saliendo, que era escrita por mujeres. Entonces, bueno, digamos que pues de los primeros 30, el 70% eran mujeres y dije, bueno, pues entonces ya vamos a dejarla en mujeres y ya veremos qué pasa con los hombres más adelante. Eso ya te lo iba a preguntar, ya me lo ganaste, pero no, pues ojalá, creo que es también muy buen proyecto el hacer precisamente de escritores, pero bueno, ya nos sorprenderás. Sobre Dice todo Claudia, porque, sobre todo, ¿sabes qué? Que yo creo que pues estas lecturas en las que las escritoras nos hablan en algunos casos de su infancia, yo creo que nada tienen que ver con las lecturas que puede haber leído, no sé, voy a decirte un nombre, Arturo Pérez Reverte, ¿no? sí, no, son Seguramente son muy experiencias diferentes, totalmente diferentes, ¿no? sí, Así y es. qué bueno que se esté dando la oportunidad de que también los lectores veamos esta otra literatura, ¿no? Ujú, Qué bueno ujú. que se dio el apoyo, que se dio el momento, todo fluyó para eso. Lorena Castillo dice, muchas gracias por la lectura, como siempre es un placer escuchar al autor. Adriana Barruecos dice, ¿qué tienes en puerta? Porque queremos más de tus obras, todos tus libros deberían estar en nuestros libreros. Ay, muchísimas gracias. Pues ahorita estoy escribiendo una novela de Oh, ficción. Nadia, muy bien. Y bueno, todavía le falta un ratito. Yo, la verdad es que no me imaginé nunca que requiriera tanta ni disciplina, ni de tanta investigación bueno, pues tanta dedicación. Entonces, pues todavía yo creo que va a tardar un poquito. Pero ya está en Ahí va. camino. Dice también, te saluda, la vas a reconocer. Claudia Yáñez dice, qué gusto Mm, verte, mi querida Nadia. claro, Bea beso. Isabel Álvarez, gracias por compartirnos tu experiencia de lectora, ahora escritora, y ella te está saludando desde Acapulco, también te saludo de Ita. Ay, Georgina Chacón Morales, lectora de uno de sus clubes y además soy su orgullosa tía. La sigo desde sí. hace algunos años y cada día la admiro más. Mm, Saludos a la tía. saludos a Eh, la tía. sí, y también, bueno, Dea te saluda desde Acapulco, entonces de verdad ha sido un gusto platicar contigo. Estoy casi segura que nos volveremos a ver en algún otro momento para seguir presentando libros tuyos, Nadia. Por Así lo es. pronto, mucho éxito y que siga llegando a más lectores. Esto es algo para las personas que siguen la transmisión. Recuerden que es importante escribir por ahí cuando leas el libro. ¿Qué te pareció? Esas recomendaciones de lector a lector siempre son importantes porque es la manera en que pueden llegar los libros a otras personas. Entonces, bueno, y me gustaría que les hiciera la invitación, Nadia, directamente tú a los lectores, invitándolos a leer Confieso que he leído. Claro que sí, pues muchísimas gracias primero por este espacio. De verdad era un momento que esperaba yo con muchas ganas y bueno, pues hoy se me concedió, te lo agradezco mucho, Angie. Yo sé que también tu espacio está
lleno de seguidores, de gente a la que le gusta leer, a los que aman estos momentos y pues no tengo nada más que agradecerles. Y por supuesto, invitarlos a que lean este libro que se llama Confieso que he leído, Conversaciones con Nadia Jiménez. Déjenme decirles que es un libro que es mi deseo, el que sea un libro de referencia. No es un libro novela que van a leer de principio a fin. Es un libro que pueden tener en su mesa de noche, en su buró, en donde pueden leer una entrevista, la pueden tomar al azar, no tienen que arrancar en la 1 y terminar en la 229. Escojan a la escritora que quieran, pueden empezar por la que no conozcan o pueden empezar por su favorita, ver qué les cuentan, llegar a esos momentos y esos espacios en donde ellas hablan con nosotros como un gran amigo que nos cuenta su infancia, de sus cuentos, de quién los acercó a la lectura, cuáles fueron esos libros que las han movido y las han llevado, perdón, a seguir leyendo o a seguir escribiendo. Entonces, son 5 o 6 páginas por autora, no es cansado. Si no saben de pronto qué leer, pues corran al libro. En la parte de atrás está la relación de todos los libros que se mencionan por todas las escritoras. Entonces hay una colección ahí, es un gran tesoro, la verdad, que pues, a ver, vamos a ver qué leyó Irene Vallejo en sus años mozos. Bueno, pues a lo mejor ese libro nos vamos a leer, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que lo disfruten y que sea este libro la puerta, esa puerta mágica, como también digo aquí, esa puerta de Narnia que nos va a llevar a una y a otra lectura. Así que pues espero que lo compren y que lo disfruten. Muchas gracias. Y a propósito de la compra, ¿dónde lo podemos conseguir, Nadia, y en qué formatos está? Está en digital a través de Amazon. Está, obviamente está en físico y lo encuentran en todas las librerías. Lo encuentran, desde luego, en el librero de Larousse, ahí lo pueden encontrar, pero está en tiendas departamentales, en cualquier librería lo pueden encontrar muy fácilmente. Redes sociales, Nadia, para quien quiera seguir todo tu trabajo y los próximos libros que vienen. Muchísimas gracias. Pues sí, me encuentran en Facebook como Círculos de Nadia Jiménez y me encuentran en Instagram como Nadia-Jiménez C. Y bueno, pues ahí voy publicando pues, encuentros con autores, los libros que Toda la voy leyendo información de los clubes de lectura también. y la información. También pueden ir a mi página, la página de los círculos de lectura, que es www.circulosdenadia.com. Perfecto, Nadia. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron, que escribieron, que compartieron ahí. Muchas gracias y gracias, obviamente, a ti, Nadia. Muchísimas Al contrario, Angie, muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Un abrazo, Nadia. Igualmente.